Vamos entonces a comenzar la idea que les quise transmitir desde la clase anterior y que fundamentalmente tiene que ver con el problema de cómo nosotros vamos a definir política económica y cómo vamos a utilizar la política económica para regular los mercados. Porque la idea que tenemos es la siguiente. Un mercado de competencia perfecta que está dado por la cantidad que se produce y el precio para la estructura de demanda y para una estructura de oferta determinada, nosotros decimos que la interacción entre oferta y demanda determina la cantidad de producción de equilibrio y el precio de equilibrio al cual se va a transar ese bien en el mercado. La importancia del mercado de competencia perfecta que tenemos acá es que nosotros demostramos de que si existe el equilibrio, si es único, entonces nosotros estamos obteniendo la máxima eficiencia posible. Y la máxima eficiencia posible se da simplemente porque la suma de lo que nosotros hemos llamado el excedente del consumidor más el excedente del productor es máximo. Y entonces la oferta o el excedente del consumo corresponde a este segmento que está por aquí, que se deriva de la existencia del mercado y que le permite a ese consumidor utilizar este monto que deja de gastar como consecuencia de que existe el mercado para comprar los otros bienes que pertenecen a su función de satisfacción de necesidad, es decir, a su función de utilidad. Y por el otro lado nosotros tenemos que el segmento que está por arriba de la función de oferta, que lo estoy dibujando aquí en rojo, y que estoy dibujando aquí en rojo, corresponde al excedente del productor. Entonces, este es el excedente del productor y este es el excedente del consumo. Y entonces nosotros tenemos el valor máximo, el área máxima de eficiencia que el mercado nos puede ofrecer. Y aquí hay una de las importancias del mercado. El mercado de competencia perfecta nosotros lo tenemos y va a constituir como el baremo, como la regla, como el criterio para evaluar eficiencia en los otros mercados. Porque en los otros mercados donde hay poder de fijación de precios, bien el demandante o bien el productor, dependiendo de quién es el que tiene ese poder de fijación, puede alterar este precio de equilibrio. Pero nosotros vamos a encontrar que en esos mercados las eficiencias son mucho menores que esta área que nosotros tenemos en el mercado de competencia perfecta. Ahora, ¿qué es lo que es política económica? Entonces, la política económica tiene que ver con la capacidad que puede tener el mercado para intervenir en la sociedad. Y puede ocurrir que el gobierno de turno en un estado tenga esa capacidad de influir sobre la estructura económica y de tal manera afectar el bienestar de la sociedad económica en la cual está inserta. Entonces, allí hay una idea de intervención que nosotros tenemos que comenzar a considerar en economía, porque el Estado, a pesar de que en términos teóricos lo supuesto es que el Estado no interviene, a la hora de la verdad, en la realidad, el Estado de alguna manera participa.
Y lo va a hacer como un concepto que va a estar orientado fundamentalmente por los tres grandes objetivos que puede tener el aparato de Estado y para utilizar una política para tratar de encontrar, primero que nada, crecimiento económico. Entonces, entre los roles del Estado está obtener crecimiento económico. En segundo lugar, tener un problema de estabilidad de precios. Y en tercer lugar, nosotros vamos a decir que la otra situación que el Estado busca es llegar a obtener pleno empleo. Y estos son los objetivos de la política económica. Este es el objetivo de la política económica de un país. Y entonces el Estado interviene con una carga ideológica. Si ustedes no lo quieren plantearse como un problema de carga ideológica, mírenlo como un problema de la interpretación que sobre la realidad social y económica y política realiza el aparato de Estado. Y entonces lo va a utilizar para influir fundamentalmente vía presupuesto, que es una manera de influir sobre el crecimiento, porque el presupuesto es la ejecución del gasto público y yo puedo tener un gasto público expansivo para generar crecimiento, como dice, por ejemplo, la hipótesis keynesiana de crecimiento, donde el gasto público es un motor que se puede de alguna manera utilizar para aumentar o reducir los niveles de crecimiento en el país. El otro problema tiene que ver con estabilidad de precios. Si nosotros estamos teniendo una situación donde este precio es inestable, puede venir el Estado a intervenir y tratar de regular la inestabilidad que el mercado tiene. Pero también puede ser porque el Estado juzga que los niveles de satisfacción de necesidades a los precios de mercado pueden generar ciertos efectos negativos para la población. Y entonces interviene fijando una estructura de precios. Y el otro nivel es con el pleno empleo, que tiene que ver con las dos formas en que el Estado interviene, pero también tiene que ver con la política de salarios que puede existir en la población. Fíjense ustedes que normalmente quien fija una tasa de salario mínimo es el aparato de Estado, y eso lo hace para tratar de generar mayores posibilidades de empleo. Y sin embargo, esa situación puede generar distorsiones a nivel de la estructura económica, como nosotros vamos a ver. Entonces, fundamentalmente, estas políticas económicas pueden tener varias consideraciones. Una consideración puede ser la consideración temporal, que tiene que ver con el problema de si es una política de corto o es una política de largo plazo. Y fundamentalmente nosotros distinguimos en economía el concepto de corto plazo, es aquel concepto donde nosotros vamos a suponer fundamentalmente que el equipo de capital permanece constante. Eso es lo que nosotros decíamos para distinguir en teoría de la producción anteriormente, en el curso anterior, para definir lo que era el corto del largo plazo. Mientras yo no tenga que modificar la estructura de capital, quiere decir que yo me muevo en el marco del corto plazo. Si yo requiero modificar la estructura productiva para acomodar las vaivenes que pueda haber en el futuro, entonces yo estoy hablando de una situación de largo plazo. Lo mismo vamos a tener aquí. Nosotros vamos a considerar temporalmente el corto plazo cuando hablamos de política, valores que tienen que ver en periodos de tiempo muy pequeños. Si nosotros estuviésemos
trabajando problemas de corto plazo en términos de crecimiento, fíjense que pudiéramos utilizar el periodo del periodo de gobierno como el periodo de corto plazo. Entonces nosotros en los periodos de corto plazo los manejamos vía presupuesto, mientras que las políticas de largo plazo las manejamos por la vía de la planificación, porque estamos planteando que el periodo temporal considerado es por arriba de los 5 años. La otra manera en que nosotros podemos hablar es problemas de política económica de coyuntura, de la coyuntura o coyunturales, y que también tienen esa relevancia de trabajar el problema de la realidad que puede existir a largo plazo, a corto plazo, mientras que cuando nosotros suponemos transformaciones más importantes es el problema de que la política es estructural. ¿Por qué? Porque va a requerir un periodo de tiempo mucho más largo de acomodarnos a una situación. Fíjense ustedes lo que por ejemplo comienza a plantearse en Argentina esta semana. Hay una política coyuntural que tiene que tomar el gobierno de Milei. Anunció desde ayer, por ejemplo, que iba a someter a un proceso de privatización todo lo que tenía que ver con problemas de libertad de expresión. Ese es un problema que le permite a la estructura económica comenzar a leer la situación. Y había nombrado algo de dolarización de la economía. Claro, mientras que el problema de dolarización, que es un problema requerido también para resolver un problema de inestabilidad de precios, ese problema es un problema más estructural que coyuntural, porque dolarizar una economía no es fácil. Entonces usted tiene que reajustar todo el sistema de valores, todo el sistema de precios, todo el sistema de evaluación para hacer, y de transacción monetaria, para hacer situaciones en el largo plazo. El problema de la dolarización para Milei le puede tomar los 2 primeros años. Yo no conozco los planes particulares que tiene, pero desde aquí puedo decir que me parece que es un problema más estructural que coyuntural. Pero lo que quiero que vean es cómo con ese anuncio de política gubernamental, de libertad de expresión, la reacción que ha tenido el mercado de capitales en el mundo es que los bonos argentinos subieron en el día de ayer 13%, simplemente porque cambian las expectativas. ¿Está claro? Y esas expectativas tienen que ver con el problema que nosotros mencionamos ayer o en la última clase, del problema del ajuste retrasado. Hay funciones que se van acomodando dependiendo de lo que pasó en el periodo anterior. Bueno, anunció eso, ya usted sabe que el periodo que viene es un periodo de mayor libertad económica, donde el liberalismo económico es lo que va a orientar la toma de decisiones y los mercados inmediatamente abren sus paraguas de atención porque se generan nuevas condiciones de funcionamiento. Y entonces pueden haber situaciones propicias de inversión. Si hubiese, cuando anuncia alguna medida no productiva o no eficiente en términos económicos, vamos a ver cómo eso afecta negativamente el desempeño de la expectativa que pueda tener respecto al país. Y la otro problema es cuando nosotros tenemos problemas de estabilidad, por un lado, y el problema del desarrollo. El problema de estabilidad fundamentalmente es el de obtener los equilibrios macroeconómicos debidos, que tienen que ver con problemas de estabilidad de precios, con problemas de empleo, de resolución de desempleo, con problemas de inversión, con problemas de crecimiento sostenido en un periodo de tiempo determinado. Entonces, lo que yo quiero que vean es que si bien el mercado es lo mejor que tenemos
en términos de análisis económico. Sin embargo, pueden haber opiniones que juzguen que la forma como el mercado está obteniendo esta estructura de precios puede afectar negativamente a unos individuos en la sociedad y favorecer a otros. Y el Estado tiene que entonces entender y ver que él tiene que gobernar para los consumidores y tiene que gobernar también para los productores. A mí como Estado me da lo mismo que se beneficien más los consumidores que los productores, o al revés, que los productores se favorezcan más que los consumidores. Lo que a mí me interesa como Estado es que el volumen de bienestar social que aporte la economía sea el máximo posible. Pero eso tiene sus opiniones, sus grados de valoración. Entonces, nosotros vamos a ver cómo los estados pueden plantearse situaciones donde cuando usted cree que los consumidores son afectados, usted puede colocar un control de precios para que haya más acceso a la satisfacción de necesidades. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que ocurre, para ponerlo en términos muy rápidos y que nos permitan abordar el problema que quiero de control de política económica a nivel microeconómico. Supónganse ustedes una situación donde el funcionamiento de la demanda y de la oferta nos definen a nosotros esta cantidad de equilibrio y este precio de equilibrio. Y aquí nosotros estamos diciendo que estamos obteniendo el máximo beneficio posible. Pero eso es el problema de cómo estamos distribuyendo los excedentes de consumo y los excedentes de producción. Pero puede ocurrir que el Estado decida una política de control de precios, y decida que haya, por ejemplo, un precio mínimo. Y esto es lo que nosotros llamamos un techo de precios. Un techo de precios. Si el problema es colocar un techo de precios, puede ocurrir que el Estado diga: este bien, que yo lo considero de cierta importancia en la estructura del país, y pongamos que sea un bien de consumo, yo sostengo que el precio máximo que se puede cobrar puede ser este precio que está acá, donde el precio mínimo, fíjense ustedes que es menor que el precio de equilibrio de mercado. Entonces, cuando ocurre esta situación, el mercado reacciona de la siguiente manera. Cuando el gobierno establece el precio mínimo, los oferentes dicen: a este precio, la función que maximiza mis beneficios es el valor de la X sub S. Mientras que los demandantes, la población que consume, dice: a ese precio yo voy a querer consumir la cantidad X sub S. E inmediatamente se establece la diferencia de XD menos XS, produce que haya un exceso de demanda, un déficit, vamos a poner, un déficit de demanda. Es decir, hay mucha más gente demandando cantidades de bienes que lo que produce la economía. Entonces, ¿cómo solventamos nosotros este problema? Ese problema se solventa o bien porque el Estado asume la escasez, porque este es el nivel de escasez que existe en la economía sobre ese bien. Y puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el Estado asuma el déficit y adquiera los bienes y los traiga a la economía y lo va a vender al precio subsidiado que está colocando.
o existe una tendencia para que se incremente la estructura de precios. Pero en el corto plazo, mientras vienen las nuevas importaciones o se solventa el problema de precios, nosotros vamos a encontrar que a este precio el excedente del consumidor ahora corresponde a todo esto que tengo acá. Entonces fíjense que de este excedente, esta parte sigue siendo parte del excedente que yo tengo aquí, ¿lo ven? ¿Verdad? Porque está por arriba del precio de equilibrio que está aquí. Entonces yo estoy manteniendo esto, pero estoy perdiendo, voy a escribir al revés, estoy perdiendo esta estructura que tengo acá. Mientras que en el caso de los productores ahora que tenían este triángulo que está aquí, cuando se coloca esta cantidad, el productor pierde este monto que tengo acá y sigue sosteniendo este valor que tengo aquí, que corresponde a lo que tenía acá. Entonces yo tengo que el excedente del consumidor ahora es este, y perdió este monto, y el excedente del productor que tenía todo esto perdió este monto. La parte que yo tengo aquí en negro es lo que se llama el peso muerto de la política de control de precios. Y es una afectación negativa para la población, porque esto lo perdieron los consumidores y esto es lo que perdieron los productores. Es decir, que nosotros lo que hicimos fue un movimiento que transformó este segmento, ahora pone a ganar a los productores. Esta parte es de los productores, pero perdieron esto que tenían estos individuos a este nivel. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que generan unas condiciones diferentes a las condiciones que nosotros vamos a mantener a ese nivel. Entonces, vamos a comenzar analizando qué tipo de políticas o qué posibilidades de políticas nosotros podemos tener aquí. Y entonces yo voy a decir que algunas de las políticas que vamos a manejar corresponden a políticas donde la oferta pasa de S a una oferta S suprima. Es decir, puede ocurrir una política económica que o expande el proceso productivo o contraiga el proceso de producción. Y entre esas políticas, por ejemplo, está la de limitar el número de empresas. Por ejemplo, hace muchos años la Ley de Comunicación, de Radio y Comunicación Venezolana, planteaba que para usted tener una emisora de radio tenía que tener una población, por ejemplo, de 50.000 personas. Y aquí en Mérida, durante mucho tiempo, solamente habían dos radios: Radio Universidad y Radio Cumbres. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no podían existir más radios habida cuenta del tamaño de la población. Eso es un problema de limitación de empresas. Otros problemas que están bien tratados en la literatura son, por ejemplo, las licencias que se conceden para los servicios de transporte privado. Ciudades como Nueva York, la idea de los carros amarillos que uno ve,
que son los que hacen transporte público, para tener un medallón, se llama, es decir, tener una licencia de participación ahí, usted tiene que adquirirlo del Estado y son muy pocos el número en comparación al tamaño de la población, ¿no? Porque cuando uno ve una población de 10 millones de personas y usted dice hay 5.000 taxis, usted dice, bueno, 5.000 taxis son muchos, ¿no? Pero son 5.000 taxis respecto a 10 millones. Entonces, después incluso los propios sindicatos son los sindicatos esos son los que más bien están en contra de que aumenten el número de participantes, porque quienes ya están dentro del negocio están obteniendo beneficios extraordinarios por la reducción de la disponibilidad de oferta que puede existir allí. Lo mismo hay con problemas de discriminación a ciertos grupos. Entonces, es el caso de, por ejemplo, cuando usted admite que hay un sindicato de construcción y participar en el sindicato de construcción no es tan fácil. Claro, usted está reduciendo la capacidad. Fíjense ustedes que puede hacer que usted aumente o disminuya, en la función de oferta que estoy haciendo. Si yo aumento el número de empresas, yo lo que estoy haciendo es saltar la función de oferta para este lado. Si disminuyo el número de ofertas, lo hago de esta manera. Si yo hago discriminación de grupos, también voy a aumentar o disminuir la situación. Y luego también la existencia de costos de entrada, pero también pueden haber estructuras de costos de salida de una empresa del mercado. Si fíjense, por ejemplo, lo que pasa con la educación. Usted se mete a hacer un colegio en esta estructura social y usted tiene que tener permisos. Esos representan los costos de entrada. Pero cuando usted se quiere salir, también el gobierno no lo deja. Entonces usted tiene unos costos de salida. Y eso determina afectaciones de los puntos de equilibrio. ¿Está claro? Porque en la medida que yo mueva estas situaciones a la izquierda o a la derecha, estoy modificando los puntos de equilibrio y estoy modificando la distribución de los excedentes de consumo o de producción. Hay otras políticas que fundamentalmente, esas otras políticas tienden a que la función de oferta se haga distinta de la función de demanda. Y esas tienen que ver fundamentalmente con el problema de controles de precios. Tienen que ver con control de precios, porque fíjense que cuando vimos en el caso ahorita, cuando yo fijo un precio mínimo, yo diferencio la función de demanda de la función de oferta. Y también ocurre cuando hay un precio máximo. Cuando yo digo un precio máximo como aquí, fíjense que a ese precio los oferentes están dispuestos a producir más y los demandantes a demandar menos. Entonces se genera un exceso de oferta que se puede resolver aumentando. Los oferentes dicen, bueno, lo que yo no conozco, no coloco en el mercado interno, lo puedo llevar al mercado externo. Pero no es fácil. Y usted no sale a vender en el exterior tan rápidamente porque usted tiene barreras de entrada también allá. ¿No? Pueden existir controles fitosanitarios, qué sé yo, tiene que tener una licencia de importación o existen cuotas en las otras economías. Entonces aquí la función de oferta y la función de demanda también se separan.
Todo esto va a ocurrir con políticas de control de precios, bien sea de techos o de pisos, ¿verdad? Este es un control de techo, este es un control de piso. También vamos a tener problemas con libre comercio. El libre comercio y la existencia de tarifas o de aranceles también. Nosotros podemos tener... Hay otras políticas que tienen que ver con sostenimiento de precios. Sostenimiento de precios donde la diferencia que puede existir entre oferta y demanda la puede asumir la economía agrícola.